Choyuk permanecía firme sobre el suelo, en medio del parque. Había derribado eficazmente a su oponente de un solo golpe, con el puño aún cerrado. Sin importar la edad, el tamaño o la cantidad de adversarios, él sabía instintivamente cómo pelear y podía vencerlos a todos. Preocupada de que Ayuk resultara herido al pelear con personas mayores, la madre de Ayuk le preguntó por las cicatrices de su rostro. Un día, Uk fue arrastrado por 5 adolescentes que intentaban robarle el dinero. A pesar de la advertencia de Uk para que lo soltaran, los jóvenes se negaron y una sonrisa malvada se dibujó en sus rostros, revelando sus malas intenciones. Uno de ellos se lanzó contra Ayuk para obligarlo a pelear. Uk dejó de contenerse. Cuando su madre se enteró, corrió a buscarlo, pero quedó devastada. Se derrumbó al escuchar que uno de los agresores había quedado ciego y otro había muerto en el acto por una conmoción cerebral. Uk fue llevado a la comisaría por homicidio, pero no fue procesado penalmente debido a que era menor de edad. Destrozada, su madre le suplicó que no se fuera y le pidió entre lágrimas que nunca volviera a golpear a nadie. Al darse cuenta de que su hijo era como un arma, le pidió que soportara la humillación como castigo por haber matado a una persona. Pasaron los años. Ayuk creció y entró a su salón de clases. Allí se enfrentó a Bien Kanho y Limeni. Minnie se lanzó y golpeó a Ayuk en el estómago, exigiéndole que hablara. Mientras Minky le sujetaba la cabeza y le preguntaba qué había desayunado, Ayuk intentó reírse de la situación y respondió que no había desayunado. Lee señaló con el dedo a Jeonhee, que estaba comiendo, y le preguntó a Ayuk si sabía lo que debía hacer ahora. Avergonzada, Jeonhee, la presidenta y primera en el ranking de toda la escuela, giró rápidamente la cabeza. Kanmino tomó el control de la situación y amenazó a Ayuk, preguntándole si había terminado la tarea de matemáticas. Uk buscó en su mochila y le dijo que esta vez había escrito correctamente el procedimiento de la solución. Mino tomó el cuaderno y golpeó a Ayuk como agradecimiento, diciendo que lo habría hecho repetir el año si hubiera vuelto a equivocarse. Anung, hambriento, amenazó a Ayuk para que le entregara su billetera. Nervioso, Uk la sacó de su mochila y obedeció. Durante la clase, Ayuk no dejaba de asentir con la cabeza. Minji notó que no parecería intimidado si dejaba de hacerlo, ya que lo hacía verse nervioso. Aunque a ella le molestaba ese gesto, Uk en realidad estaba analizando lo oxidado que estaba en combate y lo difícil que le resultaba fingir que no sabía pelear. En su mente se formó una imagen de sí mismo, y se preguntó si podría vencer a Minky de forma instintiva y efectiva, pero enseguida se dio cuenta de lo que estaba pensando. Uk volvió a asentir, como si intentara deshacerse de esos pensamientos asesinos y expiar sus pecados. Tenía claro que no volvería a pelear y comenzó a preguntarse por qué todos parecían tan débiles. De pronto, algo llamó la atención de Ayuk detrás de él. Un orbe azul apareció en el aire y comenzó a girar violentamente por el aula, empujando a todos y a todo a su paso. El orbe se transformó rápidamente en una burbuja, dejando a todos perplejos. Los estudiantes sacaron sus teléfonos para comunicarse, pero las pantallas se apagaron. Minky intentó abrir la puerta, pero no se movió ni un centímetro. Alguien gritó: «Minky, aléjate de la puerta». Mino corrió hacia ella y la pateó con fuerza, lastimándose la pierna, mientras Ayuk observaba confundido porque Mino pateaba una puerta corrediza. El profesor intentó calmar a todos e indicó que se sentaran en el suelo. En medio del caos, algunos estudiantes notaron que había algo escrito en la parte frontal del anillo. Confundidos por su repentina aparición, todos comenzaron a leerlo. Las reglas del anillo del renacimiento fueron reveladas. Ansun estaba emocionado y se preguntaba si aquello era real. Mientras algunos se preocupaban por la posibilidad de que las personas fueran eliminadas, el profesor seguía intentando mantener el control, pidiendo a los estudiantes que no se movieran hasta entender bien la situación. El pánico empezó a crecer al pensar cuánto tiempo tendrían que permanecer encerrados y si las reglas eran verdaderas. Uk, en comparación, estaba tranquilo y aceptaba la posibilidad de morir de hambre. De repente, la atención de Uk se desvió cuando el profesor le gritó a Minnie que bajara del anillo. A pesar de las insistencias, Minnie se negó, sintiéndose atrapado y aburrido, mientras Ansun sonreía con malicia detrás de él. De pronto, Minnie comenzó a percibir múltiples habilidades estadísticas. Con una sonrisa confiada, se agachó y saltó por los aires. Al darse cuenta de que sus capacidades físicas habían mejorado, sus compañeros calcularon que había saltado más de 1 metro, quedando atónitos ante su fuerza sobrehumana. Al comprender el poder del karma, Minnie pensó que las reglas del anillo del renacimiento podían ser reales. Con una sonrisa malvada, señaló a Hil-Su Yang y lo llamó al anillo. Hil-Su se quedó paralizado, mientras todos se sorprendían. De pronto, algo lo empujó por la espalda. Nadie sabía quién había sido. Una fuerza desconocida comenzó a arrastrar a Hil-Su hacia el anillo.
Mji corrió preocupada y lo sujetó por detrás, pidiendo ayuda a los demás. Todos, incluido Uuk, acudieron rápidamente y se aferraron a distintas partes del cuerpo de Hil-su para evitar que fuera arrastrado. Sin embargo, la fuerza era demasiado poderosa y terminó arrancándolo de sus manos. Una burbuja apareció de repente, impidiendo que los demás se acercaran al anillo. La barrera los mantuvo fuera. Minnie, celoso de que Mji hubiera abrazado a Hil-su, se plantó amenazante frente a él. Minky cuestionó la amistad de Mji, impulsado por la envidia, mientras Uuk y Mji estaban confundidos por lo que ocurría. Minnie se sorprendió y se estremeció al darse cuenta de que las reglas eran reales. Hil-su comenzó a entrar en pánico y a temblar de miedo. Aunque Minky tenía ventaja, el temor también se apoderó de él. Comprendió la gravedad de la situación, pero la bestia que acechaba en su interior alimentó su malicia y su sed de poder. Minnie sujetó a Hil-su por la espalda con una llave de estrangulamiento. Hil-su empezó a asfixiarse, perdiendo fuerzas poco a poco, mientras Minnie apretaba cada vez más. El profesor le gritaba desesperadamente, mientras sus compañeros solo podían presenciar aquel acto grotesco. Hil-su estuvo a punto de perder el conocimiento y aflojó su agarre del brazo de Minky. Los demás estudiantes estaban horrorizados por la brutalidad despiadada de Minky. Hil-su cayó de rodillas y comenzó a perder la conciencia poco a poco. De repente, aún al borde del desmayo, apretó con fuerza el antebrazo de Minky. Lentamente, clavó los pies en el suelo y logró ponerse de pie. Aunque seguía atrapado en una llave de estrangulamiento, apretó con firmeza el brazo de Minky e intentó liberarse. Con un movimiento violento, Hil-su arrancó la camisa de Minky mientras escapaba de la llave, dejando marcas profundas en su antebrazo. Al soltarse, avanzó con fuerza, haciendo que Minnie retrocediera debido a la potencia de Hil-su. Este reflexionó brevemente sobre lo ocurrido, sorprendido de haber escapado con un pedazo de la camisa de Minnie aún en la mano. Minnie, impactado por la fuerza de Hil-su, que casi le rompió los brazos, lo observó con asombro. Hil-su apretó el puño con determinación al darse cuenta de que podía ganar esta pelea. Enfurecido por las acciones de Minnie, se lanzó hacia él y le propinó un golpe directo al rostro. El impacto fue tan fuerte que logró empujarlo hacia atrás. Hil-su aflojó lentamente los puños mientras colocaba a Minnie en el centro del anillo. Observó su propia mano, comprendiendo la fuerza que ahora poseía. Con renovada confianza, volvió a apretar los puños con más fuerza y se lanzó de nuevo al ataque. Mientras tanto, Uuk observaba de pie junto al anillo, analizando el combate. Sabía que era inútil que Hil-su cargara de frente contra Minnie. Entendió que, aunque Hil-su era más fuerte, Minnie era más rápido y tenía mayor alcance. Tal como lo previó, Minnie conectó un devastador gancho de derecha. Hil-su se mantuvo en pie y volvió a cargar, pero debido a los brazos más largos y el mayor alcance de Minnie, estaba en desventaja. Minnie conectó otro jab y, al ver una apertura, intentó un gancho de izquierda. Sin embargo, Hil-su lo esquivó con facilidad. Minnie respondió rápidamente con un derechazo. Mientras la pelea continuaba, Ayuk reflexionó sobre la realidad de la situación. Antes había sido un chico débil, y Minnie solo fingía ser fuerte. Comprendió que, si esto se transmitiera por televisión, muchos se reirían, viéndolo como una simple pelea infantil. Pero la realidad era pura crueldad. Minnie conectó un potente jab en el rostro de Hil-su. La fuerza fue tal que los paneles de vidrio de las ventanas comenzaron a vibrar. No obstante, el verdadero poder provenía del anillo, otorgaba a Hil-su la resistencia y fuerza de un toro, y a Minnie la velocidad y agilidad de un ciervo. En un instante, Minnie se lanzó con un poderoso golpe a quemarropa directo al rostro de Hil-su. El gancho impactó de lleno. Sin el poder del karma, Hil-su habría terminado en el hospital con los huesos rotos. Aún así, resistió el golpe. Impulsado por la ira, Hil-su reaccionó de inmediato y saltó hacia Minky para lanzar un potente uppercut, pero este lo esquivó por poco. Los compañeros solo podían mirar, tristes y conmocionados ante las increíbles habilidades físicas de ambos. Minky quedó sorprendido por la resistencia y la resistencia física de Hil-su. Motivado por ello, Hil-su se determinó a asestar un golpe más. Adoptó su postura de combate, con los puños firmes como roca, y se preparó para atacar de nuevo. Sin embargo, su resistencia comenzaba a agotarse. Su nariz y su boca sangraban abundantemente. Aún así, cargó contra Minnie sin importarle el cansancio. Minnie anticipó el ataque, se deslizó hacia un lado y contraatacó con otro poderoso jab que impactó directamente en el rostro de Hil-su. Minnie intentó continuar el ataque mientras Hil-su casi perdía el equilibrio. En ese momento, Minnie acortó la distancia y lanzó un brutal uppercut directo al rostro de Hil-su. El golpe fue devastador, le arrancó varios dientes y lo dejó inconsciente.
Los dientes rotos cayeron esparcidos alrededor del anillo. Consumido por intenciones malignas, Minnie tomó el control de Hil-su, sujetándole la cabeza y descargando una lluvia de golpes. Golpeó su rostro una y otra vez, provocando el pánico entre los estudiantes. Cada impacto era más violento que el anterior. Exhausto y agonizante, Hil-su intentó suplicar, pero Minnie no se detuvo. La sangre salpicó por toda el aula mientras los compañeros apartaban la mirada, incapaces de soportar aquella escena aterradora. Para rematar, Minnie desató una serie final de golpes brutales contra su rostro. Finalmente, se detuvo y observó a Hil-su. La cabeza de Hil-su estaba completamente destrozada y la sangre cubría el suelo. Sus compañeros contemplaban, horrorizados, la masacre. Entonces, lentamente, la mano de Hil-su comenzó a desintegrarse en cenizas. Minnie, confundido, observó cómo todo su cuerpo se desvanecía hasta convertirse en polvo. Algunas partículas entraron en su nariz. Hil-su desapareció por completo. Mientras los demás entraban en pánico, Ayuk quedó paralizado al presenciar cómo una persona se desvanecía ante sus ojos. Vio la sangre derramada y fue testigo del último aliento de una vida. Aquello le recordó su propio pasado, cuando estaba en sexto grado. Uk recordó lo fácil que había sido matar a aquel estudiante de secundaria. Sin embargo, fue su madre quien realmente lloró aquella muerte. Había sido la primera y última vez que él había cometido un asesinato. Esta vez, había sido otro quien lo hizo. Pero la actitud de Minnie era completamente distinta. De repente, una energía abrumadora recorrió su cuerpo. Se dio cuenta de que se había vuelto mucho más fuerte. Comprendió que aquel aumento de poder había llegado tras matar a Hil-su. Consumido por la codicia, Minnie decidió matar a todos para volverse aún más fuerte. Se giró lentamente con una sonrisa siniestra, buscando a su siguiente oponente. Su mirada se posó en una compañera más débil, Jung Kirin. Aterrada por la crueldad de Minnie, Kirin comenzó a entrar en pánico, convencida de que le ocurriría lo mismo. No solo ella, sino la mayoría de los estudiantes quedaron paralizados por el miedo. Comprendieron que el anillo del renacimiento había convertido a Limeni en un demonio sin misericordia. Al igual que Hil-su, Kirin fue arrastrada hacia el anillo por una fuerza desconocida. Desesperada, gritó pidiendo ayuda mientras era jalada por la pierna. Mji agarró rápidamente la mano de Kirin e intentó impedir que entrara en el anillo. Los demás compañeros permanecían inmóviles, pensando que, aun si ayudaban, Kirin acabaría sufriendo el mismo destino que Hil-su. Mji ayudó a Kim a ponerse de pie, aunque seguía completamente traumatizada. Sin dudarlo, Mji gritó que ella pelearía contra Minnie, lo que dejó a Kim en shock. Sin embargo, Mji simplemente estaba aprovechando la segunda regla del anillo del renacimiento. Kirin rompió en llanto. Cuando Mji entró al anillo, Kirin lloró desconsoladamente, convencida de que Mji también terminaría como Hil-su. Minky se sorprendió al ver a Mji en el anillo, y los demás estudiantes quedaron sin palabras ante su decisión. Mji comenzó a estirar los brazos. Minky sonrió y le preguntó si realmente pensaba pelear contra él. Mji permaneció en silencio, lo que equivalía a una respuesta afirmativa. Él aceptó el desafío de inmediato. Mientras Mji calentaba, Minky le ofreció otra oportunidad para retirarse. Mji, segura de sí misma, respondió con una sonrisa burlona. Terminó de estirarse y se colocó frente a Minky. Con una leve sonrisa, lo insultó y se preparó para luchar. Minky soltó una risa, convencido de que estaba loca. Con los puños abiertos y una sonrisa siniestra, Minky se lanzó contra ella. En segundos, la sujetó de los hombros y la empujó al suelo. Tal como había hecho con Hil-su, tomó el control de Mji casi de inmediato. Se acercó con claras intenciones maliciosas. Dominado por el deseo, intentó arrancarle la ropa antes siquiera de atacarla. Mji se sintió impotente e incómoda, atrapada en su propio cuerpo. Minky, distraído y casi disfrutando la situación, intentó desgarrar su vestido. Al forzar los botones, uno salió disparado por la fuerza y giró en el aire hasta golpear el rostro de Minky. El botón cayó al suelo, y en ese instante él supo que algo andaba mal. Minky se dio cuenta demasiado tarde. Mji lo había apuñalado en la cabeza con una herramienta. Mientras él estaba distraído por la lujuria y no por su sed de poder, Mji aprovechó el momento y lo atacó. Minnie comenzó a perder la conciencia incluso antes de que el botón tocara el suelo. Mji retiró la herramienta afilada de su cabeza, salpicando sangre por todas partes, y empujó a Minky al suelo mientras él se desangraba inconsciente. Antes de que la batalla siquiera comenzara, Minky cayó derrotado por su propia lujuria. El botón cayó después, cubierto de sangre. Con un profundo suspiro, Mji intentó tranquilizarse mientras apretaba con fuerza la aguja que había encontrado en una caja de herramientas. Conocía los principios básicos de la biología humana, una herida penetrante en la cabeza era mortal.
Había esperado con calma el momento perfecto, aprovechando que Minnie estaba completamente distraído. Sus compañeros quedaron atónitos ante la táctica que Mji había usado para asegurar su victoria. Mji se levantó y salió del anillo. Qin le agradeció entre lágrimas por haberla salvado, pero Mji se mostró decepcionada. Ignoró su gratitud y la enfrentó con la dura realidad. Si no se hacía más fuerte, tarde o temprano moriría. Kirin quedó paralizada por el miedo al escuchar esas palabras. Mji abrió la puerta del aula con facilidad, algo que había sido imposible para los demás. Antes de marcharse, le dijo a Kirin que no había intervenido para salvarla y que debía matar mientras pudiera, o moriría de una forma inútil. La puerta solo permitió salir a Mji y se cerró de inmediato, impidiendo que alguien más escapara. Mientras los estudiantes seguían distraídos por lo ocurrido, Mino entró al anillo, quejándose del ruido. Su mirada se posó en Ayuk. Lo desafió a entrar al anillo para pelear. Con el rostro inexpresivo, Ayuk intentó comprender la situación en la que se encontraba. Uck sabía que Mino era distinto de Leimeni, no había mostrado ninguna piedad con Hilsu. También entendía que incluso Mji había matado sin dudar para sobrevivir. Pero ahora comprendía algo más, ya no era el único asesino. Todos lo eran. Uck sonrió con ironía, como si ya no quisiera contenerse. Era como una bestia nacida entre polluelos. Cada vez que la bestia tocaba a uno, este moría con facilidad. Pero su madre le dijo que el problema no eran los polluelos, sino la bestia misma. Desde entonces, la bestia vivió como un perro entre ellos, soportando sus picotazos sin reaccionar. Mino era uno de esos que creía poder matar a la bestia porque parecía débil, pero la bestia despertó. Ayuk subió al anillo. Mientras ascendía, miró a Mino y comprendió que la pelea anterior había sido solo una ilusión. Aún así, debía confirmarlo por sí mismo. Al pararse frente a Mino, comenzó a temblar, consciente de que el más débil moriría. Mino, por su parte, le sonrió con malicia y le dijo que no tuviera miedo. Incluso comentó que tenía suerte de que ambos pertenecieran a la misma categoría de peso. Ayuk intentó reírse, pero ya había liberado a su bestia. Consumido por la ira, Mino atacó a Uck con la intención de matarlo a golpes. Aunque Uck era más alto, Mino estaba convencido de que era un debilucho. Sin embargo, al recordar a Hilsu, comprendió que Ayuk podía volverse fuerte en cualquier momento al recibir su karma. Mino sintió el poder del karma apenas pisó el anillo, como en un videojuego, y se dio cuenta de que Ayuk aún no lo había recibido. Decidido a aprovechar la ventaja, cerró la distancia y se lanzó con toda su fuerza para derribarlo. Logró sujetar a Ayuk y sonrió con perversidad, creyendo que ya había ganado. Pero en un instante, Mino quedó confundido. Vio las luces del techo, sangre flotando en el aire y a sus compañeros boca abajo. Comprendió que estaba rodeado de sangre, como si fuera una broma macabra. Sin embargo, sus compañeros solo podían mirar horrorizados. Mino perdió el conocimiento de inmediato. La sangre brotó violentamente de su mandíbula y cuello. Había sido la devastadora rodilla derecha de Ayuk, que contrarrestó el intento de derribo y le partió el cuello con una fuerza descomunal. Mientras la cabeza de Mino caía y su cuerpo se desangraba, Ayuk permanecía en calma, aunque dominado por la furia de la bestia. La bestia que Ayuk había reprimido durante tanto tiempo ya no podía ser detenida ni controlada. Al igual que Minky y Hilsu, la cabeza de Mino comenzó a desvanecerse. Su cuerpo también empezó a desintegrarse en partículas de polvo. En cuestión de segundos, Mino desapareció por completo, e incluso su camisa comenzó a desvanecerse. Con una expresión vacía, Ayuk se dio cuenta de que había ganado la batalla contra Mino. Sus compañeros estaban atónitos ante su inmensa fuerza física. Ayuk sintió la sangre de Mino en su pantalón, cerca de la rodilla con la que había contraatacado. Sintiendo un profundo vacío, se quedó mirándola durante unos segundos. De pronto, un mensaje apareció frente a él y lo dejó atónito. El anillo le otorgó 10 puntos extra por haber derrotado a su oponente antes de que el karma le fuera distribuido, aumentando así sus puntos kármicos. El mensaje también mostraba la distribución de sus estadísticas. Uck comprendió que había absorbido parte de las estadísticas de Kang Mino y entendió que Mino poseía una gran resistencia debido a sus puntos adicionales en aguante. De repente, Ayuk sintió algo fluir desde su mano hacia el interior de su cuerpo. Era el karma. La sensación era extraña, pero fortalecía sus músculos y tendones, permitiéndole moverse de forma explosiva. Ayuk apretó el puño y sintió el karma recorriéndolo. Intrigado por aquel poder, quiso probarlo para comprenderlo mejor. Sin embargo, las palabras de su madre volvieron a cruzar su mente. Negó con la cabeza con fuerza, intentando borrar cualquier pensamiento de matar. Había terminado con los asesinatos. Buscó rápidamente una forma de escapar. Tras haber derrotado a un oponente, pensó en marcharse como lo había hecho Mji.
pero su instinto le decía que debía seguir luchando, y su atención se desplazó hacia otra persona. Sus ojos se posaron en Bahan, conocido por acosar a los demás. Ayuk lo consideró una amenaza, temiendo que pudiera matar a los más débiles para sobrevivir. Esa idea lo frustró profundamente. Anson comenzó a rezar y a suplicar misericordia. Cayó de rodillas, pidiendo perdón y admitiendo que había estado mal por ser un abusador. En ese instante, Ayuk notó algo extraño, uno de los ojos de Anson se volvió rojo por un momento y luego regresó a la normalidad. Mientras seguía disculpándose, confundido por lo ocurrido, Ayuk percibió algo inquietante en su mirada. Anson confesó que se arrepentía de todo lo que había hecho. Sin embargo, Uk no le creyó del todo, sospechaba que, llegado el momento, podría matar a los más débiles. Anson insistía en que no haría daño a nadie y que se mantendría en silencio. Tras escuchar su súplica, Ayuk dudó sobre qué debía hacer. En ese momento, Anson sacó rápidamente un arma del bolsillo, un cúter. De pronto, un extraño destello rojo envolvió a Anson. Cegado por la ira, se lanzó contra Ayuk con la intención de matarlo. El cúter pasó rozando el rostro de Ayuk. Aunque logró esquivarlo casi por completo, el filo le hizo un corte superficial. Al instante, Ayuk contraatacó con un potente golpe directo a la mandíbula de Anson. El impacto fue tan fuerte que casi lo levantó del suelo y lo dejó inconsciente. El cúter cayó y se rompió al golpear el piso. Anson volvió a caer de rodillas, pero esta vez estaba completamente inconsciente, con el rostro sangrando debido al preciso y brutal contraataque de Ayuk. Uk intentó entender por qué los ojos de Anson se habían vuelto rojos, como si algo lo hubiera poseído en el momento del ataque. El golpe había sido tan fuerte que Anson comenzó a echar espuma por la boca, pero Uk se dio cuenta de que solo estaba inconsciente, no muerto. Confundido, se preguntó si debía matarlo con sus propias manos, pero entonces su atención se desvió. Miró a su alrededor y vio que sus compañeros seguían observando aquella escena grotesca. Comprendió que ya era demasiado tarde, se había convertido en un monstruo, en un asesino. Uk abrió los puños y se acercó al cuerpo inconsciente de Anson. Colocó las manos alrededor de su cuello y comenzó a estrangularlo. Anson intentó resistirse, pero pronto dejó de luchar. Al igual que los demás, su cuerpo comenzó a desintegrarse en partículas de polvo mientras Ayuk aún lo estrangulaba. Uk se levantó y se sacudió la camisa, que había quedado cubierta de polvo por la desintegración. También se frotó las manos para limpiarse. Con Anson eliminado, pensó que todo había terminado. Mientras observaba el mensaje de puntos kármicos frente a él, comprendió que aquello no era el final y que no encontraría felicidad si la lucha continuaba. En ese momento, Ayuk se dio cuenta de algo más. Se giró y observó a sus compañeros y el aula. Se preguntó hasta dónde se extendía aquel fenómeno sobrenatural, si abarcaba toda la escuela, todo Gandón o incluso algo más grande. Su curiosidad se transformó rápidamente en preocupación por su madre y si estaría a salvo. El pasillo y el aula estaban tenuemente iluminados. Las ventanas estaban manchadas de sangre mientras se desataba una batalla feroz entre estudiantes. Algunos, emocionados por la sangre, utilizaban armas como martillos para matar con brutalidad. Otros, que no querían pelear, se veían obligados a hacerlo para sobrevivir. La situación se asemejaba a un ancla que arrastra a todos al fondo del mar sin piedad. Tras la masacre, solo unos pocos seguían con vida. Jung Kirin, quien había sido elegida anteriormente por Limeni, seguía aterrorizada tras presenciar el caos. Min Bungai, tímido pero popular, llamó la atención del profesor. Sin otra opción para escapar, el profesor eligió a Bungai para un duelo. El miedo se apoderó de Bungai, consciente de que no podía vencer a su maestro. El profesor lo enfrentó y rápidamente lo estranguló hasta hacerle perder el conocimiento, acabando con su vida poco después. Kirin, testigo de todas aquellas atrocidades, quedó profundamente traumatizada y comenzó a entrar en pánico al sentir su vida en peligro. El profesor la miró en silencio. Cuando salió del aula, Kirin le suplicó que la salvara, presa del terror, preguntándose si todo era un sueño o si quedaría atrapada allí para siempre. Mientras tanto, Ayuk corrió con todas sus fuerzas hacia una ventana, pero la barrera que la protegía lo repelió violentamente, haciéndolo caer al suelo. Al ver el poder de la barrera, comprendió que era imposible romperla. Se levantó de inmediato y corrió por el pasillo en busca de una salida del colegio. Mientras corría, el pensamiento de su madre regresaba una y otra vez, volviéndolo inestable. Imaginaba que alguien podría estar estrangulándola en ese mismo instante. Ese solo pensamiento hizo que Uk perdiera el control. De inmediato, volvió a patear la ventana cercana, pero la fuerza de la barrera era tan poderosa que no se movió ni un centímetro. Uk lanzó un fuerte puñetazo, seguido de una patada, intentando romperla.
Descargó varios golpes más con la esperanza de destruir la barrera y escapar por la ventana. Sin embargo, agotó toda su resistencia y cayó al suelo justo cuando un extraño mensaje rojo apareció sobre el vidrio. Uck se sorprendió al ver el texto rojo. El mensaje insinuaba que Ayuk debía enfurecerse aún más, y solo entonces podría matar. Uck suspiró profundamente cuando el mensaje desapareció. Comenzó a preguntarse quién había creado aquel juego y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sacudió la cabeza y despejó sus pensamientos hasta darse cuenta de una cosa. Por frustración, golpeó con fuerza la puerta a su lado. Mientras avanzaba por el pasillo, comprendió que, para sobrevivir hasta el final, tendría que convertirse en una máquina de matar o en un esclavo del sistema. Solo entonces podría encontrarse cara a cara con los creadores del juego, y cuando ese momento llegara, quería golpearlos a todos hasta matarlos. El gimnasio era el único lugar al que los estudiantes podían ir tras salir del aula. Había varias personas allí, pero todos habían matado a alguien y se mantenían en guardia, conservando distancia entre ellos. Uck entró al gimnasio y vio a Amji sentada cerca de la puerta. Ella miró a Ayuk con sorpresa, pero guardó silencio. Mientras más personas entraban al gimnasio, apareció otro mensaje amarillo indicando que un juego bonus había comenzado y que se les otorgaba un tiempo de descanso para prepararse para el futuro. Confundido, Ayuk calculó que había alrededor de 30 estudiantes en el gimnasio en ese momento. Sin embargo, al leer que el juego anterior aún no había terminado, comprendió que más personas seguirían llegando con el tiempo. Una sala cubierta por una cortina roja en el balcón captó su atención. Pensando que necesitaba adelantarse a los demás para ganar el juego bonus, entró en ella, pero solo era un vestuario lleno de casilleros y sillas. Uck comenzó a buscar frenéticamente cualquier cosa útil, incluso revisó el basurero cercano. Exhausto, se detuvo al notar algo en el suelo. Ayuk encontró una katana. La tomó y la desenvainó para comprobar si era real y lo suficientemente afilada como para matar. Al verlo empuñar un arma, los demás se quedaron en shock. En cuestión de segundos, todos se dispersaron y comenzaron a registrar cada rincón del gimnasio en busca de armas. Algunos revisaron incluso la caja de suministro eléctrico, mientras otros intentaron huir y esconderse. Sin embargo, Uck no se detuvo tras encontrar la katana. Siguió explorando hasta dar con otra sala que llamó su atención. Vio otra cortina roja y, movido por la curiosidad, la apartó rápidamente. Se quedó paralizado al ver lo que había detrás, una regla oculta. La regla oculta número 9 indicaba que, si una persona mataba a más de 5 personas, despertaría una habilidad innata y se convertiría en un rey sin súbditos. Mientras leía, el mensaje comenzó a temblar y finalmente se disolvió en el aire. El polvo luminoso del mensaje se introdujo en el cuerpo de Ayuk mientras desaparecía por completo. Uck permaneció inmóvil, intentando comprender el significado de aquello, mientras la cortina se agitaba a su lado. Desde fuera, el gimnasio parecía tranquilo, pero en su interior estalló el caos. Los estudiantes comenzaron a pelear entre sí por las armas esparcidas. Algunos intentaban aprovechar la situación, incluso el profesor Lee y otro docente luchaban por un arma mientras los demás seguían buscando objetos útiles. En medio del desorden, otra persona entró al gimnasio, confundida por lo que ocurría. Se preguntaba qué estaban buscando todos, hasta que vio una pierna pasar por encima de su cabeza. Levantó la vista y vio a Uck trepando por el techo del gimnasio, buscando algo que le diera ventaja en el juego bonus. Aunque ya había encontrado otra espada, quedó asombrado por la agilidad y las habilidades acrobáticas de Ayuk. Motivado al verlo, decidió que no podía perder contra él. Usando el balcón como apoyo, saltó explosivamente hacia el techo. Mientras el caos continuaba, una luz dorada apareció en el centro del escenario. Cuando su intensidad disminuyó, quedó claro que era otro mensaje amarillo, anunciando que el descanso y el juego anterior habían terminado. El alboroto cesó de inmediato y todos centraron su atención en las reglas del juego bonus. Cada participante había encontrado al menos una pieza de armadura y un arma, volviéndose más peligrosos. Ayuk, en cambio, solo había conseguido 3 armas y ninguna armadura. Todas eran de rango F, una katana japonesa para cortar, una espada bastarda para cortar y perforar, y un arma tipo estoque diseñada solo para estocar. No obstante, Uck había encontrado 5 reglas ocultas del Juego del Trono, las reglas ocultas número 5, 6, 7, 9 y 15. Al leerlas, notó que el juego actual no era un Juego del Trono, sino un juego bonus. Usando esas reglas, comprendió que el Juego del Trono consistía en declararse rey y reunir subordinados para tomar el trono. Las reglas 9 y 15 estaban conectadas por el concepto de rey sin súbditos, y era evidente que se trataba de una regla incompleta, diseñada para ser descubierta solo en lugares difíciles de alcanzar.
El premio era un arma de rango D, muy superior a las de rango F, así que supo que debía obtenerla. Decidió centrarse únicamente en la regla número 9 y abandonar las reglas 5, 6 y 7. Uck se resolvió a demostrar su valía a los creadores del juego. Tanto la recompensa como el título de rey sin súbditos le parecían aceptables. Solo necesitaba matar a 3 personas más. Las condiciones para convertirse en rey sin súbditos eran matar a 5 personas y despertar una habilidad innata, algo que ya había logrado. Su habilidad, Ojos de la Distinción, le permitía ver las intenciones de los demás. Los destellos rojos y negros que había visto en Ansong indicaban su intención asesina y hostil. En un entorno donde nadie sabía qué pensaban los demás, los Ojos de la Distinción eran una habilidad incomparable. De repente, una intensa luz dorada llamó la atención de Ayuk. Un enorme cubo dorado y transparente apareció de la nada, sobresaltando a los demás estudiantes. Poco después, múltiples cubos comenzaron a surgir por todo el gimnasio, provocando conmoción general. Las reglas del juego bonus indicaban que se trataba de una oportunidad dorada para obtener un objeto de rango E. Si un dropout, identificado con una marca de objeto, moría, o si un dropout mataba a alguien, la marca desaparecería y se otorgarían puntos de karma. Sin embargo, todos estaban confundidos acerca de quiénes o qué eran exactamente esos dropouts. De repente, personas aparecieron dentro de los cubos. Sorprendidos por el fenómeno, todos desviaron rápidamente su atención hacia ellos. Al principio, nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero pronto su significado se volvió claro. Las personas que aparecieron con una marca de objeto sobre la cabeza eran aquellas que no habían luchado hasta el final y se habían quedado en las aulas. Eran los únicos que no habían matado a nadie. Entre ellos se encontraba Kim, quien era de la clase de Hayek. Eso solo significaba una cosa: para obtener objetos, tendrían que matar a los individuos más inocentes. Las personas se dividieron en 2 bandos. El primero estaba formado por quienes se rindieron, no sabían qué hacer y decidieron no actuar, a pesar de ser mayoría. El segundo bando se dividió aún más, un grupo decidió que debía matar para obtener objetos, mientras que el otro resolvió no permitir que sus amigos murieran. Mientras los que no querían actuar observaban, los demás comenzaron lentamente a rodear las cajas de objetos. De pronto, alguien blandió un bate de béisbol metálico con púas, intentando golpear a una dropout. Sin embargo, no logró alcanzarla y se preguntó por qué. Entonces comprendió que el juego bonus aún no había comenzado. Mientras la dropout lloraba suplicando por su vida, alguien dio un paso al frente para defenderla. El profesor Kim intentó protegerla, tratando de apelar a la moral de los estudiantes y calmar la situación. Los estudiantes reconocieron que se trataba del profesor Kim, pero todos estaban armados y eran peligrosos. Uno de ellos gritó que todos allí eran asesinos y que habían llegado a ese lugar tras matar al menos a una persona. Consumido por la culpa, el profesor Kim aceptó la realidad. Se dio cuenta de que incluso él había matado a sus propios estudiantes para sobrevivir y llegar hasta allí. El caos estalló entre las 2 facciones. Uno de los estudiantes defendía a Yajin empuñando un hacha, protegiéndose tanto a sí mismo como a Yajin. Los miembros del bando opuesto permanecían atentos, buscando una abertura, mientras él los amenazaba con matarlos si se acercaban. Nji miró hacia la caja y vio a Kirin pronunciar su nombre en silencio. Kim se llenó de esperanza, creyendo que Nji la salvaría tal como lo había hecho antes con Minky. Sin embargo, Nji quería que Kim escapara usando su propia fuerza, pues odiaba a los débiles y despreciaba a quienes no se resistían. Cada vez que Minji veía a alguien siendo acosado o golpeado frente a ella, se imaginaba a sí misma en su lugar. Odiaba ese dolor y odiaba a los débiles que la obligaban a revivirlo. Por más veces que extendiera la mano para ayudar, ellos nunca se defendían por sí mismos. En el fondo, deseaba que todos los débiles murieran. Aunque ese pensamiento era honesto, nunca podía darle la espalda a alguien que sufría. Siempre odió esa contradicción en sí misma, pero no podía superarla. Nji contó a 6 personas rodeando a Kim y notó que todos llevaban espadas o vestían cota de malla. Ella, en cambio, estaba mejor equipada, con un escudo, una espada larga y armadura corporal. Aún así, al darse cuenta de que estaba en desventaja numérica, escaneó rápidamente su entorno para aumentar sus probabilidades de victoria en medio de toda aquella confusión. Justo en ese momento, las paredes doradas y transparentes comenzaron a desvanecerse. En cuestión de segundos, la única protección de los objetos desapareció. Ayuk estaba decidido a matar a 3 personas para cumplir su objetivo, pero dudaba a quién elegir. Atacar a los más débiles sería lo más eficiente, pero se negó a hacerlo.
Decidió que mataría al primero que obtuviera un objeto y se lo arrebataría. De repente, un grito resonó por todo el gimnasio. Un estudiante fue atravesado en la garganta por una lanza afilada, y la sangre comenzó a salpicar mientras intentaba apartarla desesperadamente. Cayó al suelo y el atacante retiró lentamente la lanza de su cuello. Al hacerlo, la sangre brotó violentamente de la herida profunda, pues había cortado las venas. Debido a la enorme pérdida de sangre, el estudiante intentó respirar a través de ella, tosiendo violentamente mientras la sangre escapaba también por su boca. El hombre que lo apuñaló observó sin moverse cómo su víctima luchaba por respirar. Sin embargo, sintió algo a su espalda. Un enorme martillo, hecho completamente de luz, igual al material que mantenía atrapados a los Dropouts, apareció justo detrás de él. El martillo se balanceó con una fuerza y velocidad abrumadoras, pero su objetivo era otro. Golpeó instantáneamente al Dropout, aplastándolo y matándolo al instante, con sangre esparcida por todas partes. Todos quedaron en shock y completamente confundidos. En cuestión de segundos, el martillo comenzó a desvanecerse y se desintegró en diminutas partículas de luz. Mientras desaparecía, un colgante quedó flotando en su interior. El hombre lo notó, y ahora le pertenecía. Al haber matado a un portador de objeto y obtenerlo, sintió una breve euforia. Se dio cuenta de que había obtenido una reliquia de rango E, algo que sin duda sería útil. De repente, el aire se agitó. Uck corrió a toda velocidad hacia él, cerrando la distancia desde su punto ciego en un instante. Luego, saltó en el aire. Mientras el hombre examinaba el colgante con su lanza en la mano, Hayek ya estaba suspendido en el aire, concentrado en su primer oponente y preparado para su primera cacería. Eligió su katana japonesa. A medida que se acercaba a su presa, la desenvainó rápidamente para lanzar un poderoso tajo. Cortó desde atrás, apuntando a su cabeza, pero Hayek sintió un impacto, como si su ataque hubiera sido bloqueado por algo. El oponente se dio cuenta de que Hayek había intentado decapitarlo desde atrás. Sin embargo, la katana de Uck se rompió en pedazos. Uck no podía comprender cómo ni por qué había sucedido. La fuerza del impacto no dobló la espada ni la partió en dos, fue pulverizada debido a algún tipo de protección. El oponente se giró, completamente enfurecido. Sus ojos se tornaron rojos, llenos de intención asesina. Uck aterrizó en el suelo con la katana rota en la mano. Mientras intentaba entender lo que acababa de ocurrir, su oponente se lanzó hacia él, intentando atravesarlo con su lanza. Se dio cuenta de que debía tratarse de algún tipo de hechizo de protección que el colgante le otorgaba a su oponente. Este intentó atravesar y apuñalar a Hayek en el abdomen, pero Hayek arrojó su katana rota, ya que no podía usarla más, y esquivó rápidamente la lanza. La katana rota quedó suspendida en el aire. Los rápidos reflejos de Uck le permitieron golpear el rostro de su oponente con precisión. Sin embargo, al atravesar su cara con el puñetazo, volvió a sentir la misma sensación, como si algo lo protegiera y bloqueara el golpe. La katana aún estaba en el aire, pero comenzaba a descender. Uck se sorprendió al ver que su ataque no había tenido ningún efecto. Aunque el bloqueo generó una intensa energía luminosa, también dificultó que su oponente viera claramente lo que ocurría en ese instante. Aún así, este cargó rápidamente hacia Hayek e intentó apuñalarlo en el estómago. Hayek esquivó de forma torpe, perdiendo estabilidad y equilibrio. Sin embargo, logró redirigir el impulso sobrante durante la evasión, lo que le permitió salir de la situación y mantener cierta distancia entre él y su rival. La katana rota finalmente cayó, tocando el suelo primero con la hoja. Pero durante el giro, su mano resbaló, provocándole una herida. Esa distracción afectó a Hayek en plena evasión. Su oponente se abalanzó con enorme velocidad, empujando la punta de la lanza hacia él. Sin embargo, Uck se impulsó en el aire usando el mismo empuje de la lanza. La fuerza excesiva que utilizó para voltearse desvió la lanza hacia abajo. Cuando Hayek logró tomar distancia con seguridad, aterrizó de pie y quedó frente a frente con su oponente. De repente, sintió algo, una extraña sensación recorriendo su cuerpo. Era muy distinta a las peleas aburridas que había tenido contra Minho Jansson, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La atención de Uck se centró en el colgante brillante, preguntándose cuánto tiempo duraría su efecto. Se movió al instante fuera del alcance de la lanza y lanzó otro puñetazo. Estaba completamente concentrado y feroz en su intención. El golpe impactó en el rostro del oponente, pero no le causó daño alguno, una fuerza invisible volvió a bloquearlo. Sin embargo, tras ese golpe, el colgante dejó de brillar. Hayek comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Leyó la situación y puso a su oponente en jaque. Se desplazó rápidamente hacia un lado,
aprovechó su punto ciego y desenvainó su espada Stock. Antes de que su oponente pudiera darse cuenta de lo que sucedía, sintió algo extraño. Se dio cuenta de que había sido apuñalado en el cuello por la espalda, mientras la sangre comenzaba a brotar de la herida. Ayuk sostuvo firmemente el Stock mientras su oponente luchaba por respirar. Retiró la espada de su cuello, provocando una hemorragia aún mayor, y la sangre comenzó a salir también por su boca. El oponente fue perdiendo lentamente el conocimiento mientras sentía cómo su vida se desvanecía. Finalmente cayó al suelo y murió debido a la pérdida masiva de sangre. Al igual que las víctimas anteriores, su cuerpo comenzó a desvanecerse y a desintegrarse en cenizas. Mientras desaparecía, el colgante permaneció intacto. Uck tomó el colgante. Tras matar al primero, se dio cuenta de que aún le faltaban dos más. El colgante resultó ser un collar de protección, un equipo de rango E que podía interceptar ataques dentro de cierto rango, con un máximo de 3 interceptaciones simultáneas, y se recargaba cada 20 minutos. La población total de estudiantes en la universidad era de 1.938 personas, pero al incluir a los profesores, el número superaba las 2.000. De ellos, solo 812 habían sobrevivido al Anillo del Renacimiento, y apenas 150 participaban en el juego bonus. Los dropouts corrían por todo el gimnasio luchando por sus vidas. 2 participantes acorralaron a un dropout que huía desesperadamente. De pronto, uno de ellos lo embistió con una lanza, haciéndolo tropezar y caer de cara al suelo. Golpeó el piso con la barbilla. Uno de los atacantes lo sujetó del cabello y tiró de su cabeza hacia atrás. Sacó un cuchillo y se acercó para rematarlo mientras la víctima temblaba de terror. La hoja tocó su cuello. Escenas similares se repetían por todo el gimnasio. Muchos perseguían objetivos individuales, y los afortunados que lograban matar recibían recompensas. Uno de ellos desenvainó su espada y se plantó frente a Ken para acabar con ella mientras temblaba de miedo. Pero en un instante, Kim desapareció de su vista. Minji entró en acción, saltó rápidamente y escapó con Kim sobre sus hombros, dejando a todos atónitos. Minji corrió hacia el otro extremo del gimnasio, donde se desarrollaba otro combate. Se dirigía hacia Chuyong Jyn, quien intentaba proteger a su novia con un hacha mientras ella se escondía detrás de él. En medio del combate, alguien gritó su nombre, sorprendiendo a todos. Era Minji, cargando a Kim sobre la espalda. Ella intervino de inmediato, pateó al agresor y lo sacó de la escena, haciéndolo caer al suelo y soltar su espada. Minji aterrizó mientras Young Jyn permanecía en shock. En el momento en que ella golpeó con el puño la garganta de un estudiante que se acercaba a Lieyen, la novia de Young Jyn, se formó una alianza. Pero Minji tenía otros planes además de salvar a Young Jyn y a Yajin. Llamó a Baxaro, también amigo de Yajin, y continuó gritando nombres específicos. Algunos apartaron la mirada por miedo, pero otros comenzaron a unirse poco a poco al enfrentamiento. A medida que formaba agresivamente su alianza, los cazadores comenzaron a verse superados frente al grupo de John Menji. Aunque se trataba de un juego bonus y el objeto de rango E era tentador, muchos no querían arriesgar sus vidas. Sin embargo, otros estaban dispuestos a matar incluso sin necesidad de hacerlo. Mientras el caos continuaba, algunos fueron alcanzados por flechas desde lo alto, tomados completamente por sorpresa. Nadie pudo bloquearlas, como si hubieran sido disparadas por un arquero extremadamente hábil. El representante de tercer año, Ken Pil-jun, junto con el hijo de su amigo, Duke Pil, estaba dispuesto a matar sin arriesgar su vida, diferenciando con su espada entre conocidos y desconocidos. Por otro lado, uno de los dropouts intentó escapar del gimnasio corriendo hacia la puerta, pero mientras huía, sintió algo detrás de él. Un miedo absoluto se apoderó de su cuerpo, como si estuviera frente a las puertas del infierno. En un instante, fue decapitado por una jugadora que se movía con extrema rapidez, cortando los cuellos de los dropouts uno tras otro. No era otra que la abeja reina de tercer año, Leuna. Era cruel a su manera, salvaba a quienes tenían rostros bonitos y mataba sin piedad a quienes consideraba feos. A los que salvaba, les entregaba espadas y les ordenaba matar a otros. Por otro lado, había un hombre de pie sobre el cadáver de un profesor, empuñando una masa de hierro. 5 profesores habían muerto, y entre ellos, 3 no eran dropouts, sino cazadores de dropouts. Uno de ellos era el profesor de educación física, Hwang Manji, quien no dudó ni un segundo en matar a sus competidores. Pero también había otro hombre en la sala cuya sola presencia infundía miedo en sus enemigos. Cho-jun desafiaba a sus oponentes a moverse mientras ellos solo intentaban encontrar una apertura. Uno de ellos cayó al suelo, y Jun caminó hacia él con una espada larga en la mano. Mientras Jun avanzaba, otro hombre se deslizó sigilosamente por detrás. Sacó un cuchillo y se preparó para apuñalar a Jun Tsun por la espalda.
Desesperado por sobrevivir y ganar el juego, encontró una oportunidad. En un instante, se lanzó hacia Huntsun con una ira y velocidad inmensas. Pero en ese preciso momento, sintió algo, al intentar apuñalarlo, entró en un rango específico. Huntsun sonrió, pues ya había detectado su presencia y estaba listo para contraatacar. Con una fuerza brutal, Hun balanceó su espada desde abajo con una sonrisa macabra, partiéndolo en dos mientras el atacante soltaba su arma. Incluso en este juego aparentemente simple, existían múltiples estilos y técnicas. Los jugadores mostraban métodos propios, alejados del combate convencional. Una espada chocó contra un sable, provocando chispas por el impacto entre ambas armas. Como la regla de Uke era más llamativa, él intentaba matar a quien obtuviera un objeto. Sin embargo, al instante notó que algo no iba bien en el choque. El sable de su oponente comenzó a cortar su espada, evidenciando la diferencia de filo entre ambas armas. Uke retrocedió rápidamente para colocarse en una posición segura. Al darse cuenta de que el sable de su oponente era un arma de rango E, muy superior a su espada bastarda de rango F, Ayuk comprendió que, si recibía un golpe directo, su espada probablemente se partiría en dos. El oponente lanzó un tajo hacia su abdomen, pero Hayek lo esquivó con facilidad. Intentó imponerse sobre Uke manteniéndose constantemente a la ofensiva, pero este logró esquivar la mayoría de los ataques y bloquear los que no podía evitar. Uke esperó el momento adecuado para contraatacar. En el instante en que su rival cargó su ataque, Hayek lo apuñaló directamente en el pecho. La herida fue fatal, y el cuerpo comenzó a desvanecerse de inmediato en cenizas. Así como había obtenido el colgante, ahora obtuvo también el sable de rango E, claramente superior. Sin embargo, Uke notó algo extraño. Este sable era muy distinto a sus otras armas. Su atención se desvió hacia un hombre cercano que parecía estar ajustándose los zapatos. De pronto, algo llamó su atención y lo dejó atónito. Uke se lanzó rápidamente hacia él para probar su nuevo sable. Cargó el ataque e intentó partirlo en dos, pero los zapatos que llevaba el hombre le otorgaron un impulso de salto, permitiéndole ejercer una fuerza extraordinaria. Cuando Uke estuvo a punto de cortarlo, el hombre saltó por encima del ataque. Ayuk notó que su oponente permanecía en el aire durante un tiempo anormalmente largo, lo que lo tomó por sorpresa. No estaba preparado para esa evasión ni para esa habilidad. Perdió el impulso y cayó al suelo. El otro aterrizó con perfección y volvió a saltar como un resorte. Usando sus botas, escapó de Hayek, saltando por todo el gimnasio y esquivando a todos. Confundido, Hayek se preguntó si ese efecto provenía de los zapatos y si sería difícil matarlo. Uke se mezcló entre la multitud y, en un instante, desapareció, usando a la gente como cobertura para romper la línea de visión de su oponente. Mientras estaba en el aire, el hombre miró a su alrededor buscándolo, pero no encontró a Hayek. Incluso revisó el otro lado, intentando localizar a Uke para anticiparse a su depredador. Al no verlo, pensó que había dejado de perseguirlo y cambió de objetivo. Aunque sintió un breve alivio, también entendió que no era momento de relajarse. Entonces notó a Hayek camuflado entre la gente, avanzando rápidamente hacia el punto donde caería. Comprendió que no había escapatoria. Al quedar atrapado en el aire, donde es imposible esquivar, entró en pánico. Y tenía razón, no se puede evadir en pleno salto. El stock de Yuk lo atravesó, y la sangre salpicó por todas partes. En ese instante, murió, mientras Hayek permanecía firme en el suelo. Todos quedaron aterrorizados y conmocionados por la escena, especialmente los estudiantes que observaban desde lo que creían una distancia segura, pero que ahora temblaban ante la determinación asesina de Hayek. Exhausto tras la persecución, Hayek jadeó para regular su respiración. Se sentó en una silla cercana para recuperar energía. Mientras descansaba, notó algo: la gente comenzaba a mostrarse cautelosa con Hayek, ya que estaba matando activamente para cumplir sus objetivos. Aunque Pil-Jun y Mang-Hee habían matado a más personas que Uke, era el quien recibía más hostilidad. Nadie dudaba de que Cho-Hun, el mejor luchador de toda la escuela, mataría sin piedad. Pero Uke había ido más allá, haciendo cosas que ni siquiera Cho-Hun hacía. Eso generó problemas y un gran resentimiento hacia Uke. Aún así, incluso rodeado de hostilidad y malas intenciones, detectó a una persona de cabello blanco gracias a su habilidad innata. Esa persona incluso le hizo un gesto amistoso. Uke se sorprendió y lo ignoró de inmediato, sintiéndose incómodo al notar que no había hostilidad en él, a pesar de que también había matado. Cuando la ronda estaba a punto de terminar, los únicos dropouts que sobrevivieron fueron los 4 que Mji estaba protegiendo. Los demás murieron o mataron a alguien con ayuda de sus amigos, eliminando así la marca de objeto. Dado lo difícil que era enfrentarse a las 15 personas del grupo de Minji, la cacería terminó allí.
Sin embargo, pocos instantes después apareció el anuncio del siguiente juego, lo que confundió y puso nerviosos a todos. Un mensaje rojo apareció diciendo, el juego del trono ha comenzado. Una luz dorada surgió en el centro del escenario. Las reglas del juego del trono se mostraron en texto amarillo, junto con todas las especificaciones del desafío. Según las reglas, era posible que muchas personas obtuvieran el apoyo de 5 individuos dentro de una misma escuela. Pensándolo bien, un grupo típico de amigos solía estar compuesto por 3 a 5 personas, generalmente centradas alrededor de una figura clave. Además, había más personas intentando reunir 5 seguidores de lo que cualquiera hubiera imaginado. La recompensa indicaba que serían 10 puntos de karma. Normalmente, cuando alguien mataba a una persona, se distribuía un total de 7 puntos de karma entre las estadísticas, lo cual era mejor que matar de forma indiscriminada. Sin embargo, como los puntos de karma podían asignarse libremente, esto podía resultar incluso más beneficioso que matar a 4 o 5 personas. Son Duckpig recibió un mensaje dorado que apareció justo frente a él. El mensaje le preguntaba si deseaba apoyar a Pil-Jung para convertirlo en rey en esta ronda. Duckpig miró a Pil-Jung, quien le devolvió la mirada y asintió, dando a entender que había un plan siniestro ya formulado por él mismo. Incluso Minji pensó en elegir a 5 personas, pero no consideró a quienes confiaban en ella y la seguían fielmente. Tampoco pensó en aquellos que serían fáciles de controlar, como Jung Kirin. Un mensaje amarillo apareció frente a todos, preguntándoles si querían apoyar a Minji. Ella pensó en líderes, personas con experiencia, amigas suyas, y entonces habló frente a todos. Preguntó si habría tronos infinitos y propuso la unidad como la verdadera fuente de fuerza. Sus palabras hicieron que la gente reflexionara sobre si debían ofrecerle su apoyo. Básicamente, explicó que el número de tronos era limitado y que quienes se declararan reyes tendrían que enfrentarse entre sí en una especie de Battle Royale. Como habló justo después de que apareciera el mensaje, muchos le pidieron garantías. Racionalmente, Minji estaba segura solo al 50%, pero emocionalmente estaba 100% convencida. La gente percibió su determinación y confianza. Confiando en ella, todos aceptaron apoyarla, convencidos de que convertirla en reina sería beneficioso. Un orbe dorado apareció de la nada en el gimnasio. El cuerpo de Minji comenzó a brillar mientras la energía dorada giraba a su alrededor. Luces doradas resplandecieron por todo el gimnasio, indicando la ubicación de cada rey. De los 797 sobrevivientes del juego extra, 42 se habían convertido en reyes. Entonces apareció otro conjunto de reglas para el juego del trono, siendo la última una regla oculta. Todo encajaba perfectamente para Hayek, ya que había matado a 3 personas. Era el momento ideal para ejecutar su plan relacionado con la regla oculta número 9 y la regla número 15, lo que le otorgaría una ventaja decisiva. Antes de que comenzara el juego del trono, se concedieron 5 minutos para elegir a un rey. Quienes no eligieran uno dejarían de existir. Uck se apoyó contra la pared, descansando y conservando energía para lo que vendría. Mientras tanto, Young JYN hablaba con Minji sobre reclutar a Ayuk para su equipo. Tras evaluar todas las posibilidades, Minji se acercó directamente a Ayuk y le pidió que se uniera a su facción. Uck pensó por un momento en todo lo que Minji había hecho por él. Sin embargo, debido a las reglas ocultas que había descubierto, sabía que debía seguir su propio plan para ganar el juego del trono. Le explicó a Minji que tenía circunstancias que no le permitían unirse a su facción. Aún así, después de presenciar su enorme poder y agilidad, Minji no quería convertirlo en enemigo bajo ninguna circunstancia. Por curiosidad, le preguntó a qué facción se uniría, pero Uck evadió la pregunta, asegurándole que no sería su enemigo mientras la situación lo permitiera. Minji permaneció en silencio, procesando sus palabras. Luego extendió la mano para estrechar la suya. Ayuk percibió buena voluntad en ese gesto. No detectó hostilidad ni malicia en los ojos de Minji, solo el deseo de tenerlo de su lado para facilitar la victoria. Uck comprendió que ella no tenía malas intenciones y aceptó el apretón de manos, sellando una relación pacífica entre ambos. Mientras Uck permanecía de pie, una silueta negra apareció frente a él, captando su atención. Choi Jun se presentó con un gesto casual, pero Uck notó de inmediato que algo no estaba bien. Manteniendo distancia, lo empujó suavemente, lo que hizo pensar a Jun que Uck estaba siendo brusco. Tras observar el desempeño de Ayuk, Jun comprendió que era un combatiente formidable y quiso luchar junto a él, creyendo que era obligatorio unirse a alguien. Uck se negó, pues había percibido algo a través de su habilidad innata, los ojos de distinción. Los ojos de Jun estaban teñidos de rojo, lo que indicaba intenciones dañinas y asesinas. Jun sonrió como si supiera lo que estaba ocurriendo. Supuso que Uck se había unido a la facción de Minji y decidió marcharse. Aún así,
Ayuk notó que de Jun emanaba un aura roja, mezclada curiosamente con buena voluntad. Confundido, se preguntó cómo alguien podía albergar al mismo tiempo intenciones asesinas y sentimientos positivos, y si eso significaba que Jun intentaría destruirlo si no podía reclutarlo. Jun se alejó mientras Ayuk continuaba observándolo, convencido de que era un tipo peculiar que creía poder intimidarlo. Casi habían pasado los 5 minutos. Mientras todos se agrupaban alrededor de los 42 reyes, Choyuk permanecía solo, rechazando todas las ofertas de alianza. Algunos incluso pensaron que estaba respaldado por alguien extremadamente poderoso para actuar de forma independiente. Cuando el temporizador llegó a 0, una luz dorada iluminó el lugar. Era la regla oculta número 9 del Juego del Trono, aquella que Hayek había encontrado antes del juego extra. Al igual que los otros 42 reyes, la regla comenzó a desintegrarse y girar alrededor de su cuerpo, como si la estuviera absorbiendo. Lo que nadie sabía era que, a diferencia de las demás reglas, que tenían múltiples copias, la regla del rey sin súbditos existía en una sola copia. Todos quedaron demasiado atónitos para hablar. Aunque la ascensión de Uk como rey sin súbditos fue inesperada, todos comprendieron que los 30 puntos extra de karma marcarían una diferencia abismal desde el inicio, haciendo cada vez más difícil alcanzarlo. Luego se reveló otro conjunto de reglas del Juego del Trono: solo podían existir 5 tronos, y nadie podría salir hasta que solo quedaran 5 reyes. También se establecía que la única forma de eliminar a un rey era matarlo sin vacilación. Lo más importante era que, si el rey de un seguidor moría, ese seguidor pasaría automáticamente al bando del rey enemigo. Esta regla hacía que los ejércitos crecieran exponencialmente. Tras leer todas estas reglas, muchos de los que se habían convertido apresuradamente en reyes comenzaron a arrepentirse. Era como si se hubieran lanzado voluntariamente a un juego mortal sin escapatoria. Sin embargo, como toda moneda tiene 2 caras, también había reyes con un deseo ardiente de ocupar uno de los 5 tronos. Al mismo tiempo, una intensa intención asesina se concentró sobre Choyuk, quien era el más fuerte de forma individual, pero carecía de fuerza en números. Tener aliados le habría sido beneficioso y le habría dado una ventaja adicional. Choyuk podía ver claramente esa intención asesina gracias a sus ojos de distinción, ya que los ojos de la mayoría se tornaron rojos. Sin embargo, Uk comenzó a reír de forma amenazante. Desenvainó su espada y, al apuntar, su sable comenzó a transformarse, adoptando la forma de una hoja dentada similar a un colmillo. Señaló con el sable de colmillo a Pil Jun, el maestro arquero, luego a Jun, el mejor artista marcial de toda la escuela, después a Manji, el tanque que empuñaba una masa de hierro, y finalmente apuntó a todos los reyes presentes. Con una sonrisa inquietante y siniestra, Hayek les dijo que los mataría a todos. Sus palabras provocaron escalofríos en quienes lo escucharon. Sin embargo, no mencionó ni amenazó a Amji en ningún momento. Por ello, ella permaneció en silencio, observando la situación con atención. Como había recibido 40 puntos de karma gratuitos, Ayuk los distribuyó de la siguiente manera: invirtió principalmente en resistencia y recuperación, asignando además 5 puntos tanto a fuerza como a velocidad, 10 puntos a recuperación y 8 a retribución. Aún así, ni siquiera él sabía cuántas personas terminaría matando a lo largo de todo el juego. Las estadísticas permanentes aumentadas por los objetos se mostraban de forma clara. Si se retiraba el aumento, el valor base se reducía según la cifra indicada previamente. Además, Ayuk había obtenido 3 objetos en el juego extra: un collar de protección de rango E, capaz de interceptar un ataque enemigo dentro de un rango determinado; botas incansables de rango E, que permitían correr más rápido y saltar más alto; un sable de colmillo de rango E, con una durabilidad de 300. Cada rey poseía su propio emblema: John Mini, el rey caballero loco; Chohun, el rey de la matanza; Kim Pil-jon, el rey cazador; y Choyuk, el rey sin súbditos. Ahora había 43 reyes, contando al rey sin súbditos, y solo existían 5 tronos. Cada grupo comenzó a distanciarse de los demás. En un instante, Uk saltó por encima de todos mientras los demás trataban de descifrar sus intenciones. Pil-jun se puso en alerta al notar sus movimientos. Uk saltó hacia él justo cuando Pil-jun ordenó a sus escudos avanzar al frente y a los lanceros colocarse detrás, formando una defensa eficaz tanto para bloquear como para contraatacar. También indicó al resto que se replegara contra la pared para cubrirse. Molesto por haber sido atacado nada más comenzar la ronda, Pil-jun tensó su arco y apuntó a Ayuk. Uk se lanzó directamente hacia él, creando un enfrentamiento directo entre ambos reyes. Sin embargo, en lugar de atacarlo, aterrizó a su lado y siguió corriendo hacia adelante. Pil-jun quedó sorprendido.
Al mirar atrás, comprendió que Uk nunca tuvo la intención de atacarlo. Su verdadero objetivo era el más débil de los 6 reyes que había señalado, cuyo símbolo era un dodo. Uk no conocía su nombre, pero sabía que era cercano a Lee Minky, Yanung y otros que solían acosarlo en el pasado. El rey objetivo levantó su arma con terror, pero fue inútil. Ayuk saltó sobre él y le hizo un corte limpio en la frente. El rey quedó paralizado, incapaz de moverse. Solo unos segundos después comprendió que la sangre que brotaba de su frente era la señal de su muerte. El sistema notificó a Ayuk que había sido el primer jugador en matar a un rey, otorgándole 3 puntos de karma adicionales, además de aumentar su retribución en 3 puntos. Al aterrizar tras su primera muerte, el sistema también le informó que había recibido 2 puntos extra por matar a un rey en general. Cuando el mensaje desapareció, Ayuk se dio cuenta de que había eliminado a uno y que aún quedaban 5 objetivos más. Normalmente, los súbditos que perdían a su rey pasaban automáticamente a servir al rey enemigo. Sin embargo, Ayuk era el rey sin súbditos. Los seguidores que quedaban sin rey fueron rápidamente abordados por otros reyes y terminaron uniéndose al primero que lograba contactarlos. Así, cada vez que Uk mataba a un rey, el campo se llenaba de súbditos sin dueño. Esto provocó un caos total, con todos los reyes apresurándose a reclutar más seguidores. Al fin y al cabo, en un juego donde la muerte era segura sin suficiente poder, la verdadera competencia entre reyes no tardó en comenzar. Las batallas psicológicas se transformaron rápidamente en una guerra abierta. Las cabezas caían una tras otra en la brutal refriega. Mientras tanto, Uk cercenó tranquilamente la muñeca de otro combatiente. Incapaz de defenderse, el hombre quedó indefenso, y Hayek lo apuñaló directamente en el cuello. Al ver morir a su compañero, otros súbditos del mismo rey cargaron contra Ayuk. Sin embargo, él esquivó un ataque mientras bloqueaba simultáneamente otro. Con un solo tajo, mató a ambos atacantes, decapitando brutalmente a uno de ellos. Al observar a su alrededor, vio la sangre salpicando por todas partes. Cuando la batalla se convirtió en un verdadero Battle Royale, el rey al que Uk había estado persiguiendo le gritó que se detuviera, suplicando con voz aterrada. Sin embargo, olvidó que sus súbditos no podían desobedecer sus órdenes y, por error, los obligó a quedarse inmóviles. Esto permitió a Hayek atravesar fácilmente sus defensas mientras el rey intentaba huir. Para horror del rey, un soldado de un rey enemigo lo atacó de frente cuando no estaba mirando. Un solo ataque fue suficiente para detenerlo. El hombre sonrió, creyendo que había salido victorioso. Sin embargo, Mji, que había estado observando todo, lo atacó por la espalda con un tajo rápido. La sangre brotó de la herida mientras Mji miraba al frente con determinación. Luego miró a su amiga, que temblaba de miedo, y le ordenó que matara al hombre que acababa de herir. Su amiga dudó. Mji le gritó que dejara de quejarse y lo hiciera, llamándola basura. Con lágrimas en los ojos, la chica se decidió y clavó la hoja en el cuello del herido, matándolo finalmente. Tras la muerte, el icono del objeto que flotaba sobre su cabeza desapareció lentamente. Mji quedó satisfecha, aunque deseó haber podido hacer lo mismo con Liyun. Aún así, decidió esperar con cautela. El número de reyes supervivientes había disminuido, creando más espacio en el campo y facilitando el control de los movimientos. Debido a la caótica batalla iniciada por Choyuk, la resistencia de todos estaba al límite. Tras forzar sus cuerpos más allá de su capacidad, apenas podían moverse, como si sufrieran un dolor muscular extremo. Si Jun Karim muriera en ese estado, no sería más que una estúpida. En ese momento, algo llamó la atención de Mji por el rabillo del ojo. Se giró y, horrorizada, vio que la parte superior del cuerpo de Pil-Jun había sido seccionada a la altura de la cintura. Pil-Jun tenía una expresión de absoluto shock en el rostro, como si no comprendiera lo que acababa de suceder. Y no solo él, todos lo observaban con incredulidad. Pil-Jun, el presidente del consejo estudiantil, finalmente había muerto, y había sido Choyuk quien lo había matado. Mji quedó completamente sin palabras, incapaz de entender cómo Ayuk había logrado hacer algo así por sí solo. Al mismo tiempo, Cho-Hun miró al frente con arrepentimiento, lamentando no haber rodeado y atacado a otro grupo antes. Al fijar la vista en Ayuk, preguntó con temor si realmente había matado a Pil-Jun él solo. Uk le devolvió la mirada con ojos asesinos. Atravesando con la vista a los súbditos de Cho-Hun, lo observó con una sed de sangre palpable. Con una sonrisa mortal, saltó repentinamente hacia adelante intentando decapitar a Hun-Tsun. Sin embargo, Hun reaccionó a tiempo y logró bloquear el ataque en el último instante. Aún así, sus manos comenzaron a temblar al recibir el impacto. Se dio cuenta de que aquello era pura fuerza bruta de Ayuk, sin siquiera usar una técnica especial.
Hun había explorado todo el gimnasio y había encontrado una habilidad que le permitía atacar a una velocidad increíble sin importar el arma utilizada. Pero el simple cuchillo de Uke ya parecía estar a la par de esa habilidad. Con otro tajo, la espada de Uke chocó contra la de Hun. Incapaz de bloquearla por completo, Hun usó su habilidad, pero aún así fue empujado hacia atrás mientras su resistencia se agotaba rápidamente. Si usaba la habilidad una vez más, no tendría energía ni siquiera para huir. Al darse cuenta de esto, ordenó a todos sus súbditos que bloquearan el camino de Ayuk. Mientras Uke intentaba abrirse paso cortando a los seguidores de Hun, Hun huyó con todas sus fuerzas. Tras acabar con muchos de los subordinados de Hun-sun, Ayuk decidió detenerse un momento y suspiró profundamente. Pensó en lo cerca que había estado de matar a otro rey. Había sido perfecto cuando mató a Pil-yun tomándolo por sorpresa. Pil-yun no pudo bloquear el ataque porque ignoró el objeto defensivo que Ayuk llevaba. Habría sido ideal llevarse también a Hun, pero en realidad no había estado luchando con verdadera intención de matar. Había estado entrenando y experimentando hasta dónde podía moverse su cuerpo, y cómo podía extender sus brazos y piernas. Como respuesta a la habilidad y talento de Choyuk, la hoja esto evolucionó y se convirtió en una espada depredadora de rango E. Ahora solo quedaban 17 reyes con vida, y de sus 6 objetivos específicos, solo 2 permanecían. Ayuk miró a su siguiente objetivo con una sonrisa y dijo que debían continuar. Tomó una profunda respiración y se preparó. Con un impulso rápido desde el suelo, se lanzó hacia adelante. Al verlo aún con ganas de pelear, los demás quedaron atónitos, preguntándose cuánta resistencia le quedaba. La verdad era que la resistencia de Uke se encontraba en unos impresionantes 83 puntos. Su siguiente objetivo, Hwang Manji, balanceó su masa y la estrelló contra el suelo. Sin embargo, Uke esquivó el golpe con rapidez. Rodeó a Hwang y lanzó un tajo que desgarró su camisa. Ambos dieron un paso atrás para estabilizarse, pero mientras Uke sonreía, Hwang temblaba de miedo. Hwang ordenó de inmediato a sus súbditos que bloquearan a Uke. Aunque tenían el ceño fruncido, no tenían más opción que obedecer. Uke miró a uno de los atacantes que empuñaba un hacha y, sin pestañear, Ayuk partió su cabeza en 2. Con una ráfaga de ataques, acabó rápidamente con el resto de los enemigos a su alrededor. Mientras Uke se ocupaba de los súbditos, el rey Hwang intentaba matar a otros para obtener más puntos. Había decidido que debía terminar el juego rápidamente si quería sobrevivir. Con un solo golpe de su masa, lanzó a 3 personas por los aires. Apretando su arma, se recordó a sí mismo que debía estar entre los últimos 5 reyes. En el momento en que Chouk cargó contra Hwang Manji, el destino de los demás reyes quedó sellado. La batalla se prolongó y la sangre siguió derramándose. De pronto, en una zona del campo de batalla, se vio una ráfaga de ataques de color púrpura. Eran los golpes de Lee-una, la reina asesina, rápida y sigilosa. Sin embargo, su resistencia seguía siendo un problema. Cuando se agotó, Hun aprovechó la oportunidad y le lanzó un hachazo. El golpe le atravesó el hombro y se hundió en su carne. Al caer indefensa, Hun se lanzó hacia ella. Avanzó su espada mientras le ofrecía una falsa disculpa. Con un movimiento rápido, retiró la hoja mientras la sangre brotaba de la herida. Ella yacía muerta a sus pies, y Hun pensó que el hacha era demasiado buena como para desecharla. Aún así, sabía que no podría matar a Ayuk con eso y que necesitaba un objeto mejor. Pensando en ello, miró hacia Lea Yajin, quien estaba siendo protegida por Chu Yong-jin. Ambos habían crecido juntos y se habían enamorado hacía mucho tiempo. Para Yong-jin, Yajin era su otra mitad. Mirando su rostro aterrorizado, le preguntó si estaba bien. Ella intentó sonreír y asintió, pero justo cuando él la abrazó, un hacha voló desde atrás. Antes de que Yong-jin pudiera darse cuenta de lo ocurrido, sintió su mano empaparse de sangre. Al mirar hacia abajo, vio un hacha incrustada en la cabeza de Yajin, que había muerto por el golpe fatal. El sistema descendió el martillo amarillo sobre ella, tal como lo había hecho con todos los que tenían un título de objeto. Ante los ojos de Yong-jin, su cuerpo se desintegró mientras la sangre salpicaba por todas partes. Lo único que quedó fue una espada de diseño rojo oscuro. Hun se lanzó para obtener el objeto final y recogió la espada con alegría. Sin embargo, en ese mismo instante, los ojos de Yong-jin se tornaron de un rojo sangriento al despertar su habilidad única, Guerrero Furioso. Con una rabia descontrolada, cargó contra el relajado Hun con el hacha en mano. Hun lo subestimó y simplemente alzó su nueva espada, atacando con despreocupación. Inhibió el asalto temerario e intentó detener a Yong-jin, pero él estaba sordo de ira mientras preparaba un golpe devastador. El tajo de Hun no penetró lo suficiente, ya que fue ralentizado en el último momento por un misterioso escudo dorado. El hacha de Yong-jin alcanzó su objetivo, abriendo una hendidura mortal en el centro de la cabeza de Hun.
Al mismo tiempo, Ayuk logró apuñalar el cuello de Hwang Mong-hee. En un instante, dos reyes perdieron la vida simultáneamente. Ambos cayeron al suelo, sangrando por sus heridas, y desaparecieron tras morir. Cuando todo terminó, Yeon-jin cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas, llorando la muerte de su amada mientras sujetaba la espada que ella había dejado atrás. Ayuk lo miró con compasión. Observó a su alrededor y se preguntó si aquello era el final. Habían pasado alrededor de 30 minutos para eliminar a 26 de los 43 reyes. Sin embargo, apenas hicieron falta 5 minutos para eliminar a 13 de los 17 restantes. De este modo, solo quedaron 4 reyes: el rey caballero loco, Yeon-mi, el rey provocador, Kim Un-bek, el rey esclavo, Son Simen, y el rey sin súbditos, Cho-yuk. La larga y brutal batalla finalmente había terminado y, de los 797 supervivientes, solo 483 permanecían con vida. El sistema anunció que había llegado el momento del descanso, y que tanto los reyes como sus súbditos podían moverse libremente, aunque no podían abandonar la escuela hasta el anochecer. En la cafetería, una pizarra blanca mostraba la lista de platos disponibles. Allí, los distintos reyes y sus súbditos se reunieron para comer. Ha-hyun preguntó con preocupación a Amji por qué estaban sirviendo la comida todos juntos. Sugirió como alternativa dividir los suministros de manera justa y permitir que cada grupo decidiera cómo repartirlos. Tras llegar a un acuerdo, anunció que todos podían comer cuanto quisieran, ya que la comida se compartiría entre todos. Mientras se distribuían los alimentos, Jan Baek pensó para sí mismo que había obtenido una ventaja política sobre Minji, y decidió que ella no era más que una idiota incapaz de utilizar el poder adecuadamente. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras el presagio de problemas se cernía sobre Minji y los demás. El camino que le esperaba a Ayuk no sería nada fácil.